spoken magic spells. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Es por supuesto Time en la versión de Roger Waters. Recuerden que acaba de sacar el año pasado una versión solo de él del Dark Side of the Moon, después de que se peleó con todos los miembros restantes de Pink Floyd, o algunos de ellos ya muertos. Uno de ellos ya muerto, sacó su versión diciendo que esta era la buena. Y luego, pues resulta que la buena la tiene o la promueve una disquera, que en este caso es BMG. Pues BMG ha anunciado que se separa de Roger Waters, debido a los comentarios que ha hecho Roger Waters, no solo en últimos tiempos, sino ya de manera recurrente sobre el gobierno del Estado de Israel, que a propósito ayer en Israel salió una carta de Andrés Ruemer diciendo que estaba libre, está en prisión domiciliaria debido a la situación de guerra que hay en ese país en contra de Hamás. Pero bueno, el hecho es de que la BMG ya dijo que no va a seguir trabajando con Roger Waters. Que si Roger Waters va a continuar con una campaña política en contra del Estado de Israel, hay que recordar que por supuesto el Bertelsmann Group y muchas más organizaciones cercanas al mundo del entretenimiento, pues no están de acuerdo o tienen capital de judíos. Entonces, pues claro que no van a seguir apoyando este tipo de dinámicas o de informaciones erróneas que una y otra vez dice Waters en los escenarios. Bueno, consideradas erróneas por parte de, obviamente, de los israelíes, de los judíos y de gran parte de la población. Entonces, pues obviamente no le está yendo bien a Roger Waters. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Nos están escuchando a través de radio-real.com, página de internet que tiene un chat para que ustedes nos saluden desde ahí. Yo leo todos los mensajes, créanme. Todos los leo, todos absolutamente los leo. Alguien dice, es un genocidio. Sí, no estoy diciendo que no lo sea, pero es una situación de guerra. Entonces, como es una situación de guerra, no llegaron con Andrés Ruemer a decirle, te vamos a mandar a tu casa porque somos genocidas. No, le dijeron, te vamos a mandar a tu casa en prisión domiciliaria porque no podemos garantizar tu seguridad en esta cárcel. Y como no eres un delincuente que esté en riesgo de escapar, te trae un brazalete en el tobillo para evitar que escape, pues entonces te dejamos en tu casa. Así, tal cual. Pero bueno, les decía, radio-real.com. Pueden escucharnos en Radio Garden, pueden hacerlo en Claro Música, pueden vernos en YouTube en la repetición, igual que en Spotify, en cualquier plataforma de podcast. Y por supuesto, a través de los medios y métodos que ya conocemos, como son Oliveros en Instagram, Gonzalo Oliveros 0 en TikTok. Ahora, entremos a la información. ¿En qué anda el presidente López Obrador esta mañana? Y ustedes dirán, ¿acaso no hay información? Sí, pero es muy relevante saber que llevan una hora de conferencia de prensa y el presidente anda listo. Un atajo de negarnos a nosotros mismos, de despreciar nuestros orígenes, de considerar al mexicano como flojo, que no progresábamos por eso. Voy a dejar a un momento al señor López Obrador en pantalla mientras habla de León Tolstoy, mal escrito, Leo Tolstoy, pero bueno, o sí es Leo Tolstoy. Pero el hecho es que hasta el momento no ha hablado del escándalo que se disparó el día de ayer. Ayer, 3 distintas publicaciones, la más importante de ellas es la hecha por ProPublica, pero también hay otras 2 más, entre ellas obviamente la de Anabel Hernández en la Deutsche Welle, pero las 3 terminan por concordar en algo que quiero en este momento leer. Esta es la nota del reportero Tim Holder, premio Pulitzer y Peabody Award, que fue publicada el día de ayer y que en ProPublica, que es una
agencia de noticias de altísimo reconocimiento internacional. Altísimo. La nota dice: ¿entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente López Obrador? Testigos dijeron a la DEA que se dio el dinero a cambio de la promesa de un futuro gobierno de López Obrador toleraría las operaciones del cartel. ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Y la nota, como les vuelvo a decir, de Tim Golden, dice así: años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido líder de México en 2018, agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de 2 millones operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial. Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006, a cambio de la promesa de una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes. La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Pero funcionarios dijeron que la investigación, que fue armada sobre la extensa cooperación de un ex operador de campaña y un narcotraficante convertido en informante, produjo pruebas de que al menos uno de los asesores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. La acusación de que representantes del futuro presidente de México negociaron con uno de los criminales más notorios del país ha seguido resonando entre funcionarios de política exterior y de justicia estadounidenses, quienes han sido escépticos sobre el compromiso de López Obrador de enfrentarse a los narcotraficantes. Vamos a ver en qué anda la mañanera, porque les vuelvo a decir, creo que este caso es de sumo interés. Pregunta, señor presidente, si ya se encuentra lista su propuesta para la consulta que abolirá las corridas de toros y que cuándo será la fecha en la que el Movimiento Conciencia participará en esta tribuna a modo de foro para informar sobre el verdadero rostro de la tauromaquia. Están hablando de corridas de toros. Parece que el presidente tiene miedo de otro tipo de cornada. El caso también planteó interrogantes difíciles sobre hasta qué punto los Estados Unidos deberían confrontar la corrupción oficial que ha sido esencial para el surgimiento de los narcotraficantes mexicanos como una fuerza global del crimen organizado. Mientras algunos funcionarios defienden que no es la tarea de los Estados Unidos erradicar la corrupción endémica en México, otros dicen que los esfuerzos contra el crimen organizado y para construir el Estado de Derecho serán en vano si los oficiales que protegen a los traficantes no son perseguidos. Muy importante este párrafo. Si tienen la información sobre corrupción de funcionarios, en este caso del gobierno de López Obrador, ¿se les debe perseguir o no? Durante la investigación, agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente de información extraordinaria tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en 2010. Para evitar la prisión federal, el operador relató en detalle la historia de las donaciones de los traficantes, las cuales, dijo, ayudó a entregar. También grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el asesor cercano de López Obrador, que según el operador habría participado en la trama. Nicolás Mollinedo es Nico, aquel hombre que durante el tiempo que López Obrador fue jefe de gobierno era su chofer. Un chofer que recibía un salario en el 2006, un poco antes, 2004, 2005, de más de 60,000 pesos. La persona más cercana en ese tiempo a López Obrador. Junto a las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo estaba al tanto e involucrado en las donaciones hechas por una de las mafias de droga más grandes del país, dijeron oficiales actuales y antiguos conocedores del caso. Algunos pensaban que las pruebas no eran lo suficiente contundentes para justificar los riesgos de una amplia operación encubierta dentro de México. Hacia finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una trampa en la cual ofrecerían 5 millones de supuesto dinero de la droga a operadores que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. En vez de esto, funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación, en parte por temor de que, aun si la investigación fuera exitosa, sería vista por los mexicanos como una indignante intromisión en su política por parte de los Estados Unidos. Desde que asumió su mandato en diciembre de 2018, López Obrador ha encabezado una notable repliegue en la lucha contra la droga.
Su política, que ha resumido en su lema de campaña "abrazos, no balazos", se ha concentrado en programas sociales para atacar las raíces de la criminalidad en vez de enfrentar a los criminales. Y así sigue el amplio reportaje que habla de cómo, según testigos protegidos, uno de ellos, conocido como la Jennifer, el mismo que fue utilizado en el sexenio de Felipe Calderón para perseguir a algunos funcionarios del gobierno en algo que ellos llamaban Operación Limpieza y que terminó siendo desestimada por las autoridades mexicanas, habrían dicho de este nexo entre algunos de los narcotraficantes: Arturo Beltrán, el Barbas, la Barbie y diversos personajes cercanos a López Obrador. ¿Qué pedían, según estos reportajes, a cambio de que los dejaran hacer y dejar pasar? Y del dinero, tener mano para poder señalar a quién debiera ser el Procurador General de la República en el 2006, en este caso. ¿Quién tendría que ser el jefe de la PGR que fuera más laxo en las actividades del cártel de Sinaloa? En la misma investigación de ProPublica se dice que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, habría intentado secuestrar a uno de los magistrados del Tribunal Electoral para que cambiaran el resultado de la elección, para que hubiera una mayor claridad, en este caso, hacia Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está diciendo el presidente? Y eso es la democracia, ¿no? Que participen todos, que haya argumentos a favor, argumentos en contra, pero sí vamos a dejar la propuesta, porque ya se logró que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. Bueno, pues ahí sigue hablando de las corridas de toros. Dice el señor Golden que le hicieron varias veces peticiones de comentarios a esta nota al vocero presidencial Jesús Ramírez y que se negó a darlos. Es decir, estas notas, por lo menos la de ProPublica, no es nueva para el presidente López Obrador y su equipo. ¿Por qué alguien que una y otra vez utiliza la mañanera y todos los medios de comunicación públicos para señalar casos de testigos protegidos que acusan a funcionarios antiguos de gobiernos adversarios, ahora se quedan callados? Algunos de los cercanos a este gobierno, la senadora Citlali Hernández, el periodista Álvaro Delgado, el analista Carlos Pérez Ricard, entre otros, hablan de las notas y las descalifican, diciendo que todas están basadas en dichos y no en documentos. Como si los narcotraficantes fueran a dar un documento, un acuse de recibo por los sobornos que se dan. Pero curioso que en este caso pidan documentos y no lo hayan hecho en el caso de Genaro García Luna, en donde dieron por ciertas cada una de las afirmaciones de testigos protegidos en ese juicio que se llevó a cabo y pareciera que se reabrirá en Nueva York. Nadie pide una investigación, nadie pide que se ponga mayor atención, solo dicen que es una parte de la intromisión del gobierno de los Estados Unidos que, en el tuit publicado ayer en la noche por parte de la senadora Hernández, pareciera que quieren robarse recursos mexicanos. Esa es la explicación. Y el presidente, a las 8:48. Y hay que tenerle confianza a la gente, no tenerle miedo al pueblo. Sobre todo cuando no quiere más violencia. Nosotros confiamos que la gente votará a favor para abolirlas. Sí, y esperar, o sea, no decir, no me voy a someter, como me aconsejaban, a la revocación del mandato porque me van a manipular a la gente y van a votar en contra. No, ya no es el tiempo de antes, ni antes. Ahí tienen al presidente de México.
Miren, yo no puedo asegurar que la investigación de ProPublica o de Anabel Hernández o de los distintos personajes que durante las últimas horas han sacado, pareciera que de manera coordinada, como se hizo en el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, unas notas que tienen un mismo patrón. Señalan la forma en la cual habría nexos entre el equipo del actual presidente, el entonces candidato, con el crimen organizado, y que entonces de esa manera habría dinero del narcotráfico en esas campañas presidenciales. En una de esas, efectivamente, la fuente de estos periodistas no es la más confiable, aunque Tim Golden dice y una otra vez que no es una sino varias, y que además de estos testigos, uno de ellos en poder del gobierno de los Estados Unidos y que ha sido el principal contribuyente a este tipo de investigaciones, tiene las pruebas y grabaciones. Pero supongamos que no, que todo es falso. ¿Por qué no el presidente López Obrador pide una investigación exhaustiva que se le investigue, en lugar de desestimarlo como es la costumbre? Si es una calumnia, lo único que se necesita es investigar un poco más. Oye, Pigmenio Ibarra tenía que asistir al programa de Ciro Gómez Leiva. Por alguna razón, no se levantó. Ahora, el problema es que cada día más hay más pruebas de la corrupción alrededor del presidente López Obrador. Desde sus hermanos que recibían dinero en sobres amarillos de enviados de gobiernos como el de Chiapas, en el caso de Martiniano y por supuesto de Pío López Obrador, como las investigaciones en donde a partir de documentos y grabaciones filtradas se ve que Amílcar Olán, uno de los amigos más cercanos a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, tienen negocios con el gobierno, tanto en la refinería de Dos Bocas como en el Tren Maya. Ya no hablemos, por supuesto, de la distribución de medicamentos, contratos millonarios. Ya no hablemos de Segalmex. Y así nos podemos seguir. Y hay que entenderlo, el presidente López Obrador es un gobernante muy, pero muy popular. Enormemente popular, diría yo. Y por eso el presidente López Obrador puede tener, pues, estos desplantes de negar, de rechazar o escurrir las acusaciones de corrupción a su alrededor. Por eso los jóvenes están así, muy despiertos. También me da mucho gusto porque padecieron mucho los jóvenes durante el periodo neoliberal. Pero el hecho es que cuando el río suena, y al presidente le encanta decir que el río suena, desgraciadamente no le gusta decir cuando el río suena a su alrededor. Ya esto hay que agregarle una realidad. En México la inseguridad no ha bajado, al contrario, los territorios de este país, los rurales y cada día más lo urbano, está en control del narcotráfico. Cárteles de la droga completos que cobran derecho de piso, que desaparecen, que secuestran, que matan. Y que esto, a partir de conteos con una técnica tramposa hecha a partir del gobierno, tratan de disminuir el número de homicidios que hay en el país. Tan solo en la Ciudad de México, ahora que presumen, como lo hicieron esta mañana, la disminución del 20% en el número de homicidios entre el 2022 y el 2023, se les olvida que hay un subregistro en lugares tan importantes como la capital, en donde hay la mitad de los fallecimientos que hubo durante el año están registrados como no determinados. Pero dejando a un lado las cifras, que tienen que ser un parámetro, pero el parámetro pareciera que tiene sus asegúnes. ¿Se sienten ustedes más seguros hoy de lo que era el 2018, el 2012, el 2006? ¿O sienten que efectivamente la penetración del narcotráfico, no solo en la cultura, sino en la vida pública cotidiana,
es cada vez mayor. Y la respuesta es la segunda. El verdadero poder lo tiene el narco. Ya no es nada más una cuestión de dejar hacer, dejar pasar. Es una cuestión de quién manda aquí. Y a veces la maquinaria de propaganda que tiene el gobierno no puede parar y no puede ocultar esto. A propósito, esta mañana Elizabeth García Vilchis, la señora de las mentiras, dijo que siempre no se va a buscar la alcaldía de Puebla capital. Bueno, y nada más para decirle que le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar. Entonces va a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros. Y eso es muy bueno, ¿no? Que esté aquí. Y felicidades. Muchas gracias, señor presidente. Y sobre todo, nuestra solidaridad, porque pues recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas. Me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Así es, un honor. Bueno, entre más me golpean, más digno me siento. Está bien, cada quien puede pensar lo que quiera. El problema es que no se trata de dignidad, sino de responsabilidad. A los obreros textileros y se los llevó allá, y a sus trabajadores de la hacienda les daba atención médica y había una escuela especial para los niños de los trabajadores. Bueno, el presidente sigue en esa. ¿Cuáles son los puntos de defensa que están utilizando en las cuentas de propaganda del gobierno de México? 1. ¿Qué es la misma nota? Que la nota de ProPublica, de la Deutsche Welle, firmada por, bueno, la de ProPublica, que está firmada por Tim Golden, la de la Deutsche Welle, firmada por Anabel Hernández, y por Inside Crime, las tres son la misma nota, que están basadas, dicen, en una docena de entrevistas. Que todas las entrevistas son anónimas y que no hay material gráfico ni pruebas, como no lo hubo en el juicio de Genaro García Luna. Solo hay que recordarlo. 2. Que el corazón de este conjunto de reportajes son investigaciones de la DEA en 2010 y que un comité de revisión de la agencia lo decidió cerrar a finales de 2011. Lo que dicen es que son agentes de la DEA que pretenden ganar un ciclo noticioso ante algo que no se puede probar ante un fiscal. Tampoco se podía probar lo de García Luna. Y sin embargo, la Fiscalía de Nueva York y el juez Coogan vieron que había elementos para poderlo juzgar y que fuera un grupo de iguales, el jurado, quien determinara si era inocente o culpable. Fue declarado culpable Genaro García Luna. Dicen que la fuente central es Roberto López Nájera, abogado de los Beltrán Leiva, conocido, sí, en la época de la Operación Limpieza como Jennifer. En 2010, la DEA comenzó a trabajar con López Nájera, que ya había señalado desde el 2008 a algunos funcionarios del gobierno de México, entre ellos al señor Herrera Valles, que fue detenido y tiempo después fue dejado en libertad. 4. Lo que dice los panegristas y propagandistas es que quienes tendrían que responder son Mauricio Soto y Nicolás Mollinedo, que el presidente no tiene nada que ver. Curioso que digan eso en estos casos y no lo dicen en el caso de Felipe Calderón y Genaro García Luna. ¿Qué acaso el presidente no se dio cuenta que su chofer era un corrupto si diario andaba con él? Sería la misma explicación para aquellos que dicen: ¿qué acaso Calderón no se dio cuenta que García Luna era un corrupto si era su secretario de seguridad? Dicen que es una ofensiva de la DEA
contra el gobierno de López Obrador en un momento crítico de la campaña presidencial. Y con eso termino. No que va 30 puntos de ventaja Claudia Sheinbaum y que es inalcanzable. ¿De dónde está la verdad? Probablemente está a la mitad de lo que dicen los reportajes y lo que está diciendo el propagandismo oficial. Lo que es cierto es que hay tela de dónde investigar. Fue la hermana, porque los papás, de esas cosas que existían antes, no querían saber nada de él por las ideas. Este libro es muy bueno. Bueno, pues dejemos que el presidente López Obrador continúe con su perorata matutina. Seguramente en unos minutos más alguien se acordará del tema y lo sacará. Si no lo saca, creo que está muy claro que esa conferencia se ha convertido en un tongo. Tongo es la campaña, de un lado y del otro. Álvarez Maínez está desaparecido, no existe. La verdad es que Álvarez Maínez ya es un cero a la izquierda. Debieran de hacer algo para revivirlo, pero es algo muy complicado. Ayer hubo reunión de Morena y Claudia Sheinbaum se burló de las mañaneras de Xóchitl Gálvez. ¿Qué dijo la candidata del oficialismo? Son dos proyectos. Ellos representan el pasado, por más mañaneras, medianeras o como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios, y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Eso es lo que dice ella, ¿no? Que es el mismo discurso que llevan desde hace tiempo. Yo solo les quiero recordar, para que tengamos cuidado con la propaganda, que una y otra vez el equipo cercano a López Obrador decía en 2006 que el presidente estaba, en el entonces candidato, estaba 10 puntos arriba de Felipe Calderón, más o menos en esta época, enero, principios de febrero. No, del plato a la boca se cae la sopa. Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la transformación. Por supuesto, hice un llamado a la aprobación del Plan C, que es de todo el movimiento, que lo presenta el presidente de la República, y por supuesto a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país. Ese es el contenido de la reunión, y agradecer mucho al grupo parlamentario de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Bueno, muy contenta andaba el día de ayer Claudia Sheinbaum. A ver si no está tan contenta el día de ayer y no le da COVID como le dio a Epigmenio Ibarra para no asistir al noticiero de Ciro Gómez Leiva. A propósito, Carmen Aristegui, que también el día de ayer se echó una afirmación tronante en contra de Genaro Villamil, más que en contra de Genaro Villamil, del tratamiento que ha dado Villamil a los contenidos del sistema público de radiodifusión, una maquinaria de propaganda, dijo la periodista. Bueno, en este caso Carmen está entrevistando a Tim Golden y seguramente también a Anabel Hernández sobre su par de reportajes. Hay que recordar que Golden también hizo una nota sobre Genaro García Luna hace ya algún tiempo, y entonces esa nota decían que era magnífica. Los mismos que el día de hoy están señalando a Golden como un instrumento de la DEA para atacar al presidente López Obrador, entonces aplaudían la nota del periodista norteamericano. Bueno, Mario Delgado, obviamente el número 1 de la campaña de Claudia Sheinbaum, también habló de las conferencias de prensa de Xóchitl Gálvez.
obviamente no le gustó mucho. Lo que son muy abiertos ellos. Entonces votar por la candidata del PRI y del PAN, pues es votar para que Alito Moreno sea senador, para que Ricardo Anaya sea senador, para que gran estratega político Marco Cortés también sea senador. Ahí está la opción para el pueblo de México. Quieren que Alito Moreno siga en la vida pública, voten por la candidata del PRI y del PAN. Quieren que Manlio regrese a la política, pues ahí está, voten por la candidata del PRI y del PAN. Ricardo Anaya, fíjense, ya estaba desaparecido, regresan. Cabeza de vaca, puro cascajo. Eso es lo que representan ellos, está muy claro. O sea, todo este cuento de que son una opción diferente, no, son los mismos de siempre que quieren. Yo me pregunto si Hamlet Almaguer, que está a su lado, tan cercano a la luz del mundo, no es otro tipo de cascajo, o Manuel Bartlett no será otro tipo de cascajo, o Ignacio Valle no será otro tipo de cascajo, y ya no me voy a parar ahí para no continuar con la desgracia y la vergüenza. Pero en realidad, sí, no hay nada que rescatar de tener a Alejandro Moreno, a Manlio Fabio, a Marco Cortés, a Ricardo Anaya, Silvana Beltrones, entre algunos de los que están, Carolina Villano, entre los que están en los pluris, no, nada. Pero, a ver, la verdad es que creo que Mario Delgado está viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que vaya que cabe en el propio. Está muy chafa, la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron, tuvo que leer como 8 minutos, porque no hay la capacidad de improvisar. Nosotros vemos al presidente 2 o 3 horas todos los días dando información sobre las acciones del gobierno, con los números muy presentes de todas las acciones que se están realizando, y pues son como clases de historia o clases de política, lo que hace todos los días. Nos ha dicho en múltiples ocasiones que también está dirigida la mañanera a los jóvenes para que tengan conciencia política de dónde venimos y por qué estamos en un proceso histórico de transformación. Entonces, pues esta copia pirata, chafa, pues no tiene la verdad, pues no llama la atención, no aporta nada, pero pues bueno, que le hagan la lucha, ¿no? Presidente, Sí aporta algo la mañanera de tardeada, como quieran decirlo, de Xóchitl Gálvez, más allá de que en parte lo que está diciendo tiene razón, y claro que lo hicieron con esa intencionalidad de que pareciera una copia burda de la mañanera de López Obrador. El señalar las mentiras, claro que ayuda, y más en estos tiempos. Ayer se suponía que no iba a haber, dijo que iba a ser lunes, miércoles y viernes, ayer fue martes, a menos de que esté equivocado, y hubo conferencia de Xóchitl Gálvez y habló del caso Colosio. le dé carpetazo a esto, que le indulte incluso a María Burto, pero hoy el presidente de la República dice que de ninguna forma él va a cerrar el caso. Gracias. A mí me parece lo personal que echaron a andar la caja china ante los escándalos de corrupción, y toda mi solidaridad con Luis Donaldo, hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada 6 años tomen este tema como un tema político. Tiene razón. Y tiene razón lo que está diciendo. ¿Qué dice el presidente? Un año más de la Constitución del 17, pues hay que regresar a esto. Ese era el espíritu, era la letra de la Constitución. ¿Qué hicieron? La conferencia matutina va para 1:30 y no ha podido tocar el tema. Vaya, ¿qué les puedo decir? Sobre el caso, sobre el caso específico del señor Colosio, también habló
el señor Alejandro Moreno, tan odiado, bueno, no sé si odiado, tan despreciado por Luis Donaldo Colosio Riojas, Alito también le metió cizaña a todo el caso. Claras y necesarias, y ahí no ha sido confeso, y nosotros vamos a exigir, como debe ser, de manera legal, de manera clara, que se quede en la cárcel, porque hay un asesino confeso y asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta, y eso quedó ante los ojos del pueblo de México. Y no podemos permitir que hoy, ante el proceso electoral y la eventualidad que hay, se permita de manera perversa que haya una manipulación y un manejo político para tratar de denostar no solo al Partido Revolucionario Institucional, sino al proceso político que vive México, y que estemos hablando de eso, que es muy importante cuando este país se derrumba, cuando el crimen organizado está violentando y se está metiendo en todas las esferas del poder, cuando no hay medicamentos, cuando no hay seguridad, cuando no hay educación. Entonces seremos muy puntuales y vamos a emitir en los próximos momentos un comunicado firme, eléctrico y muy claro. A ver, vamos a ver, en una de esas ya le preguntaron al presidente López Obrador y ya va a decir algo. Ahora, sobre lo que decía Alejandro Moreno, lo curioso es que mientras lo escuchaba veía al lado a Ildefonso Guajardo, a Rubén Moreira, a Manuel Añorbe. Bueno, vergonzoso. Porque los partidos son instrumentos de lucha, nada más, al servicio del pueblo. No, sigue exactamente en lo mismo. Pues regresemos a nuestro resumen electoral. Ayer Rubén Moreira, en esta reunión que acabamos de ver, se echó una que pues deja pensando a la gente, porque dijo que en la reforma de pensiones, esta que quiere el presidente López Obrador para que cuando uno se jubile le den el 100% de su salario, y no es como ahora a partir del ahorro que se tenga en el Afore, el PRI va a votar a favor de ellos a una jubilación o pensión digna. En eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se presente la iniciativa en los términos que diga y que nos dé el soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere. Pero nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficia a las y los mexicanos. Si me lo permite, señor presidente de nuestro partido, le hacemos un reto. No, yo no se lo permito, ya. O sea, no tienen idea de cuál va a ser la iniciativa, ya están diciendo que si van a votar por ella, pues no es, no es necesariamente lo más conveniente. A ver, vamos a ir, ya parece que el presidente por fin, después de una respuesta de 25 minutos, ya va a hablar de otra cosa. Que en 2006 la DEA obtuvo evidencia sustancial de que su primera campaña por la presidencia de la República habría estado financiada por el crimen organizado. Esto sin presentar una sola prueba de lo que afirma en este artículo, pero no bastó, no le importó eso a los medios corporativos y algunos periodistas que inmediatamente replicaron esa información y hoy está en el top de las noticias. Presidente, preguntarle, ¿sabía usted de esto? Y si, tal como lo afirma este periodista, su campaña por la presidencia de la República en 2006 completamente estuvo falso. financiada, ¿no? Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también. Pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos. Y le han dado premios Nobel a represores
No hay que dejarnos engañar con eso. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Entonces entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces eso ya no sucede y eso los tiene molestos. Pero sí tienen mucha influencia las agencias. Y el periodismo se presta a eso, ¿no? Investigadores, periodistas que cumplen las dos tareas, hacen periodismo y también informan. ¿A qué cree que se deba, hacen trabajo sucio. ¿A qué cree que se deba, presidente? Ahora el ataque, ahora no fue Loret de Mola, viene del extranjero. Pues porque hay elecciones. ¿Es la carrera del 2024? Sí, es que siempre que hay elecciones, aquí y allá y en cualquier parte. Sí, es una campaña. O sea, es Estados Unidos, es en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas? No, de parte de todos. O sea, es que no es para presumir, ¿sí? Pero México está en su mejor momento. O sea, muy contrario a lo que quisieran los que mandaban en México, el país está muy fortalecido, sobre todo porque la gente está contenta, está a gusto, está feliz. Yo no creo que estén tan felices con que no puedan salir de la calle ni en las carreteras si tienen que pedir derecho de piso y si hay militares vestidos con tenis. Pues manda el pueblo. No creo que mande el pueblo en lugares en donde el narco cobre derecho de piso. Los extranjeros ni mandan los grupos de intereses creados, no manda la oligarquía. Hay un proceso de transformación, es una revolución pacífica. Pero igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución radical, sin malinterpretar el término radical, que viene de raíz, y lo que se está haciendo es arrancar de raíz la corrupción. Y el gobierno tiene por eso respaldo popular y tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y a ellos siempre, a los oligarcas y a los extranjeros, les ha importado tener o títeres en la presidencia o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos
desean o les conviene. ¿Como Trump en la frontera sur? Entrando el presidente Miguel de la Madrid, le sacaron de que tenía dinero en una cuenta, un periodista así como este, no me acuerdo el nombre, a lo mejor tú lo vas a encontrar ahora. Bob Woodward del New York Times, el mismo, del Washington Post, perdón. Ya fallecido, Samuel del Villar, era como asesor en temas de moralidad. Fue cuando se hablaba de moralizar al país, la renovación moral. Y Samuel traía eso. Entonces, cuando les pegan ese golpe, Samuel va con el finado Miguel de la Madrid y le dice, hay que denunciar. Y no lo hizo el presidente. Lo voy a dejar ahí. Samuel del Villar, el mismo que acusó a Mario Besares y a Paula Durante de la muerte de Francisco Stanley. Los metió a la cárcel sin pruebas. Samuel del Villar, que murió alcoholizado. Samuel del Villar, que después de que Miguel de la Madrid no le dio un puesto mayor en la elección del 88, saltó al Frente Democrático Nacional. El presidente López Obrador, en su respuesta a los señalamientos de estas notas periodísticas, va muy acorde a lo que dice la prensa propagandista, como les dije al inicio de este programa. La DEA tiene intereses, son testigos protegidos, no hay pruebas. Como si fuera algo que no hubiera pasado en otros casos, a los que el mismo propagandismo y el mismo presidente lo han mostrado como la piedra para poder hablar de la corrupción en los gobiernos anteriores. El caso García Luna como ejemplo. Si están tan a disgusto con que se utilicen testigos protegidos, no solo en el caso de estas acusaciones al presidente López Obrador, sino también en el caso del general Cienfuegos, ¿por qué están tan cómodos en el caso de García Luna? Por una razón muy sencilla, es su enemigo político. Habría que preguntarse si no también es enemigo de sus financieros. Porque tal vez, solo tal vez, si aventáramos la imaginación, la nota de ProPublica no nos hablaría nada más del financiamiento del narcotráfico a campañas políticas. Eso ya lo sabemos. Entenderíamos muchas cosas que han pasado en este país entre el 2006 y el 2024. Y ninguna de ellas, ninguna, agradable para la población en general. Miren, antes de pasar a otras cosas, porque ya creo que el tema ya nos dio más que todo, ayer hubo reunión de Morena, ya la escucharon ustedes, y a la reunión de Morena se apareció Salvador Caro. A ustedes su aprobación de una persona que se suma a nuestro grupo parlamentario. Él formó parte inicial de la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco, fue coordinador en el 2012 de los trabajos que pretendían llevar la esperanza desde aquel entonces a nuestro país, en la persona de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo que cruzar el desierto, estar sometido a tentaciones y la superó. Por eso se incorpora con nosotros el Salvador Caro Cabrera y quiero que le demos la más cordial bienvenida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que está esperando que se apruebe y se forme una comitiva para ir por él. Los que estén por la aprobación de su incorporación, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, compañeras.
dígale a la comisión que para el efecto se designó, que por favor acompañen a tomar su lugar a nuestro compañero. Hoy esta reunión plenaria, teniendo la presencia de Claudia Sheinbaum, al inicio, acá está Salvador, ya puede hacer. En su lugar. Ya está. Bueno, Salvador Caro fue priista, fue parte del Movimiento de Regeneración Nacional, más específicamente fue parte de esos trabajos que hubo en el 2012 cuando se incorporó a cuestiones que tenían que ver con la izquierda o la oposición que iba en contra de Aristóteles Sandoval. Luego ya estuvo en Movimiento Ciudadano, fue jefe de la policía en el periodo en que Enrique Alfaro fue alcalde de Guadalajara, fue diputado federal desde el 2018 y ahora se pasa como diputado a las filas de Morena. ¿Qué es lo que quiere Salvador Caro? Ser alcalde de Guadalajara. Caro es muy notorio su molestia porque dentro de las maneras en las cuales se hicieron los acuerdos entre las cúpulas del poder alfarista y el equipo de Pablo Lemus, se quedó sin nada, siendo un hombre que tiene una fuerza política propia. Habrá que ver cómo le va y si efectivamente lo meten en la encuesta. Muy complicado porque en esa encuesta quiere estar todo el mundo. Se rumoraba inclusive que iba a estar Pedro Kumamoto. Así nomás para que se den una pequeña idea. A propósito, Kumamoto está siendo grillado durísimo adentro de Morena. Hoy, en uno de los trascendidos del periódico Mural, dicen que Alejandro Puerto, está muy metido intentando con esto que quiten a Kumamoto y lo pongan con él, filtrando una foto de Kumamoto platicando con Enrique Ibarra, secretario general de gobierno de Jalisco. No hay portación de foto prohibida. Pero en política se vale todo. Se está hablando y hay una postura respetuosa, pero no dejan de haber estas agencias que se dedican a la subversión, al espionaje, a la politiquería, al chantaje. El documento del periodista menciona que su gobierno marginó a la DEA desde que usted dijo que ya no podían operar con amplitud de miras. Mi pregunta sería, en este tiempo desde que usted estableció eso, de que la DEA no interviniera de lleno en procesos de combate a las drogas, ¿el gobierno de Estados Unidos no le ha pedido que amplíe otra vez la participación de la DEA? No, porque hay una relación de respeto, pero no deja de haber esto. O sea, es un doble discurso, una doble moral. Bueno, ahí el presidente López Obrador hablando de doble moral. ¿Saben qué me llama mucho la atención? Y ustedes lo que estuvieron viendo a través de Instagram y que lo pueden ver en repetición en YouTube, si uno ve a los periodistas que asistieron el día de hoy o los que fueron admitidos, pareciera que el 90% son paleros. Si los nombres conocidos que durante 5 años se han metido, nada más la pregunta con la que abrieron el tema, casi le dicen, ¿lo puedo sobar porque el golpe fue muy duro, señor presidente? Yo estoy aquí para ponerme de tapete y lamerle como el marqués de Piloncillo. Es más, tendría que ser así. ¿Lo puedo sobar, señor presidente? Porque necesita usted que le laman todas las partes como el marqués de Piloncillo. Así. Si no quieren que hablemos de supuestos a partir de reportajes, dicen ellos, hablemos de realidades. Ayer, después de 36 meses, se reinauguró la línea 12 del metro en la Ciudad de México. El día de hoy abrimos la línea 12 en toda su extensión, especialmente el tramo
que abarca las estaciones de Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. Esto se hace después de un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana. Esta, la línea 12, es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el Metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Bueno, pues eso es lo que dice Martí Batres. Ahora resulta que ahora sí construyeron el metro bien, lo que debieron de haber hecho desde un inicio. Pues ¿por qué tienes que ponerle monitoreo de seguridad? Pues porque se te cayó el metro. Ahora dicen que sí está con todo en regla en cuanto a construcción. Eso es lo que dicen de la línea 12, que como recuerden ustedes se cayó por allá de mayo del 2021, dijeron que iba a estar para el 2022, apenas le están reabriendo en el 2024. En función del reforzamiento estamos hablando de 260 milagros y de los cuales 3 se reconstruyeron. ¿A qué me refiero con reconstrucción? Uno, el que se colapsó, se tuvo que hacer nuevo completamente y se bajó lo que se denomina tramo gemelo. Aquí también, por recomendación del Comité Técnico Asesor, existía un claro que era exactamente igual al que sería colapsado. Solamente existían 2. Bueno, no sé también como quisiera lo que está diciendo este señor, pero dicen que está re bien, que ni se preocupe uno. Lo que está re mal es el sistema Cutzamala. No solo por la construcción, que esa es otra historia, sino que ya los niveles de reserva que tienen las distintas presas del Cutzamala se están chupando. Por eso la Ciudad de México se está quedando sin agua a pasos agigantados. Iniciamos con los almacenamientos al 29 de enero. Tenemos en la presa Villa Victoria un almacenamiento de 56.02 millones de metros cúbicos correspondientes al 30.2%, en la presa El Bosque un almacenamiento de 121 millones de metros cúbicos correspondientes al 6.2%, y en la presa Valle de Bravo un almacenamiento de 133 millones de metros cúbicos correspondientes al 33.9%. Aquí podemos ver la comparativa en años, en el promedio en estas mismas fechas, que para la presa Villa Victoria se contaba con el 71%, para la presa El Bosque se contaba con 64% y para la presa Valle de Bravo en estas mismas fechas, de acuerdo al registro histórico, se contaba con el 85%, siendo Valle de Bravo y Villa Victoria los que tienen un déficit o una diferencia más significativa. Sumando las tres tenemos un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos correspondientes al 39.8%, y en estas mismas fechas del registro histórico se tendría un almacenamiento de 600 millones de metros cúbicos correspondientes al 76.8%, lo que nos deja una diferencia del 37%. Miren ustedes, voy a dejar un momento este cuadro que están poniendo. Cuando las presas lleguen a un 30% de almacenamiento, el desfogue ya no va a dar. Es decir, la misma fuerza que tendrían para poder alimentar a la Ciudad de México y el área conurbada ya no existirá. Es como cuando uno tiene un lavabo y hay una parte del lavabo que si uno lo llena se va vaciando, y hay una parte que se queda a los lados porque puede ser que bajo las condiciones que se encuentra ya no tiene la fuerza para poder salir por el desagüe. Es algo parecido. Entonces, la presa Villa Victoria ya se encuentra al 30.2%, a punto de que suceda este fenómeno. El Bosque se encuentra al 60% y la de Valle de Bravo a 33.9%. Es decir, estamos en una situación grave, realmente grave. Y parece que a nadie le está importando, ni a la sociedad, que tendría que ver cómo racionar el uso del agua, ni al gobierno, que anda en sus pleitos. Para precisar, presidente... Espérame. Es que estás muy arriba. ¿Y?
pues estamos trabajando para el pueblo y la gente está contenta, pues por eso estamos arriba. Sí, pero no conviene. ¿Por qué quieren que no esté el gobernante tan arriba? Para que necesite de ellos. Entonces, si te tienen en salmuera, pues entonces, a ver, yo te voy a resolver tu problema, ¿no? No te preocupes. Yo te atiendo y todo. Nada más que ayúdanos con esto, ¿no? Este convenio de publicidad. O queremos vender píldoras para la virilidad. Y que nos den el permiso. O queremos ¿sí? administrar o construir una cárcel y se la queremos rentar al gobierno. O queremos que nos des la distribución del agua o unas concesiones para unas minas o unos contratos para perforar pozos petroleros. Oye, pero si tú eres de la radio o de la televisión o te dedicas a hacer pan, ¿sí? O eres lechero, ¿cómo vas a meterte a perforar pozos? No, también le sé. Y así era. Entonces, por eso la molestia, pero a ver, ¿qué? Bueno, precisar que en el artículo el autor sí refiere que supuestamente antes de que usted llegara a la presidencia de la República, agentes de la DEA habrían descubierto lo que creían era evidencia sustancial de que usted había recibido cerca de $2 millones por parte del crimen organizado. Esto después, según el autor, de revisar 2 entrevistas con exfuncionarios estadounidenses y mexicanos del gobierno, todo con el propósito de que usted facilitaría las operaciones criminales de los narcotraficantes. Sí. Eso dice el artículo. Pero eso lo dice el periodista. Sí, en el artículo. Sí. Sí, no, ya sé, pero a lo que voy. No hay evidencia, pero es lo que dice. Sí, claro que lo dice. Y sería bueno que presentara, porque si no, pues queda el periodista, pero no es el periodista. ¿Es la DEA? No, más. A ver, nada más para terminar. El presidente López Obrador se queja de que hoy en día los medios de comunicación lo atacan porque no les han dado concesiones de agua, de petróleos, de minas, en fin, de una serie de cosas, de construcción de cárceles. La Deutsche Welle, ProPublica, Inside Crime, no están pidiendo ninguna concesión. Y no tienen nada que ver con los medios de comunicación mexicanos. El presidente dice, de esa manera, los medios de comunicación no atacan al gobierno. Pues lo que está haciendo es validar la tesis del artículo. Tú me dejas hacer lo que yo quiera y yo te doy dinero. Y todos felices. El presidente dice, no hay pruebas. ¿Qué mayor prueba de lo que ha pasado en este país entre el 2006 y el 2024? ¿Qué mayor prueba que hoy el país es controlado por el narcotráfico? Y dijo que su fuente era la CIA. Este era cuando de la Madrid. Y era el Washington Post. Es lo mismo.
Hasta la fecha, Bob Woodward no fue desmentido. Dice el presidente que Samuel del Villar le dijo que demandaran. El gobierno de México no dijo absolutamente nada. Pero hoy el presidente lo utiliza para descalificar a la prensa internacional debido a una investigación. Que la investigación sea cierta o no, es otra historia. Lo que tendríamos que ver en este momento es el tipo de respuesta. Si me preguntan, es bastante chata. Reporte de tráfico. No, al final de cuentas, hay periodistas de fusta y fuste. Tiene que ver con una actitud ya muy descarada de los jueces y del Poder Judicial. No quiero así generalizar, deben... Ya, suficiente. Mola, Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gonzalo. ¿Y tú? Pues, a ver, mi pregunta es, una cosa es lo que dicen los medios, otra cosa es lo que dice la prensa, otra cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es la que dice el presidente. ¿Tú qué piensas que opine la opinión pública? ¿Qué es lo que crees que vayan a decir sobre lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo sobre este tipo de señalamientos de que el presidente o la campaña del presidente López Obrador en el 2006 recibió dinero del narcotráfico y que tuvieron una actividad muy amplia dentro de los días posteriores a la derrota de López Obrador en las urnas? Fíjate, Gonzalo, por una parte yo dividiría a la población en dos partes. Uno, a lo mejor las que sí están un poquito más inmiscuidos o más enfrascados de temas políticos, que seguramente muchos sí creeremos que hay una gran parte de verdad en eso, si no es que toda, por un lado, y habrá la otra parte de la población que ni le interese o ni siquiera, o diga que no es cierto. Pero aparte, Gonzalo, el problema es que, peor aún, creo que mucha gente va a normalizarlo, va a decir, ya se sabía, esto siempre pasa, ha pasado, es algo que pues así saquen los políticos el dinero, ¿no? Ese es un problema que yo lo veo porque sí lo he escuchado, no solo en esto que vamos es nuevo, pero digo, en este tema con el presidente que es nuevo, pero sí con otros donde todo el mundo pareciera que se normaliza este tipo de prácticas deleznables, ¿no? Fíjate, Marco, yo creo esto. Cualquier investigación, y lo dijimos en el caso también de García Luna, tendría que haber pruebas. Aquí las investigaciones dicen que hay pruebas y grabaciones que se tendrían que demostrar, como bien dice el presidente, pero también tendría que haber sido en el caso de García Luna. Y eso me lleva a lo siguiente: en el caso García Luna, como en este específico, estamos viendo la mano de los Estados Unidos diciendo primera llamada primera, segunda llamada segunda. Algo está sucediendo, y también en las grabaciones de Amílcar Olania hay algunos tipos un poco más de datos que nos deja ver que hay fuerzas que se están moviendo, empujando al presidente hacia sus errores, y si no los de él, los de sus allegados. O sea, las investigaciones periodísticas de los negocios de Amílcar Olán con los hijos del presidente, pues puede caerte mal el señor Loret de Mola, pero tienen pruebas. Tienen pruebas, están los documentos, está la cercanía de este señor con los hijos del presidente y los contratos millonarios. Y esto ha ido sacando información como que los hijos del presidente participaban en las reuniones de gabinete, que ya no lo hacen en este momento después de que se dio a conocer esto. Las filtraciones de que hay miembros del gabinete que señalan la incomodidad de lo que pasó con ellos y sigue pasando. ¿Qué quiero decir? Algunas fuerzas parecieran que en este momento en donde el presidente debiera de dejar el poder a Claudia Sheinbaum, están empujando para que el poder se vaya más rápido y que no se quede en este tipo de taras que sí existen en la Cuarta Transformación. Son innegables. No me estoy refiriendo al caso de ProPública, sino a este tráfico de influencias que es muy notorio que existe en estos tiempos. Sí. Como sea, claro, existió en la época de Peña, el caso Higa por un ejemplo, y en el caso de, también en la época de Calderón y en el caso de Fox, y así nos podemos seguir. La única diferencia es que ellos dijeron que eran distintos. Ellos dijeron que venían a combatir la corrupción y terminaron siendo igual de nepotistas e influyentistas. Entonces, pareciera que hay muchas fuerzas que tratan de achicar el poder del presidente con este tipo de investigaciones y pruebas de que, si bien no él por el momento,
sus allegados más cercanos y familiares podrían estar en episodios de corrupción y de criminalidad. No creo que vayamos a ver lo último. Vienen 4 meses muy complicados, muy complicados, y yo solo les digo, no solo va a ser en la elección federal, no solo va a ser en el ámbito de la Cuarta Transformación. Prepárense para ver algo muy similar en Jalisco. Sí, así es, Gonzalo, va a ser en todos los niveles y en donde quiera que haya elecciones va a ser una de las armas a utilizarse. Bueno, y hablando de Jalisco, pues ya salieron las nuevas encuestas, ¿no? Encuestas en donde, así como en el caso de Claudia y Xóchitl, que ponen que Claudia es inalcanzable, ahora Pablo es inalcanzable. En donde Pablo está hasta las nubes y Claudio Delgadillo está abajo. Yo, la verdad, no creo tanto en las encuestas de ningún tipo, porque siempre dan sorpresas y tienen que ver con otro tipo de intereses. Ya el levantamiento de encuestas no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Lo que es un hecho es que se están viendo, ya veo yo, vean ustedes la prensa, quiénes están alineando con quién. Es muy notorio a quiénes Pablo los está haciendo un ladito y quién Claudio le está diciendo ven conmigo. Es muy notorio ver quiénes dentro de Morena no les gusta lo que está sucediendo y entonces están atacando de otras formas. Ya es muy notorio el uso de la prensa y de los amigos de la prensa que se van alineando, sí, Marco. Creo lo mismo, Gonzalo, que justamente es como se vuelven aliados, ¿no? Van formando parte de los equipos y justamente van uniendo fuerzas. El día de ayer, a propósito, pues puse que, pues ya saben que a mí me gusta discutir y debatir con Irán Torres. Y la verdad, lo hago en muy buena lid porque es un hombre que entiende que mi papel es cuestionar. Entonces subieron unos porque cuestioné al Metrobús de la Ciudad de México diciendo que era lo mejor. Pongan Metrobús CDMX en el buscador de Twitter y vean la enorme cantidad de quejas que hay y luego revisen los 2,000 millones de pesos que se da para que funcione el Metrobús de la Ciudad de México. Y luego hablamos. No crean, a mí dicen que lo estaba haciendo porque llevaba mi agenda naranja aquí, y ahí está la entrevista en donde cuestioné a Enrique Alfaro sobre la malfunción de las escaleras eléctricas y los elevadores. Quedó que estaban listas para marzo del 2023, no han quedado. Entonces, perdónenme, si algo sé es de la Ciudad de México, vivo en ella. No les gusta que critique a la Ciudad de México y sus timelines están llenos de cosas a favor de Claudia Sheinbaum. Si grazna como pato, camina como pato, pues ni modo que sea un ganso, aunque quisiera, ¿verdad? Marco, vas. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el día de hoy el área metropolitana. En la carretera Libre Zapotlanejo, desde muy temprano, hay cierres a la circulación en dirección hacia la zona de la Penal, esto en el cruce con Arroyo del Medio, por un percance donde una persona falleció atropellada. Todavía están ahí cuerpos de emergencia. Además, en Hacienda La Calerilla y Camino San Sebastián, otro percance fuerte que mantiene complicaciones en la zona. Una fuga de agua en Demóstenes, entre Pedro Sánchez y Campo Antonio, tómenlo en consideración, esto en Loma de San Eugenio. En Avenida Concepción y Unión del 4, otro percance entre particulares. Además, cierres parciales a la circulación en calle 5 de mayo y 16 de septiembre en la colonia Francisco y Madero. Un choque entre un tráiler y un auto particular. Para quienes van de Avenida Colón hacia la zona de Periférico Sur, es decir, hacia el ITESO, se van a encontrar con que está bloqueado carril y medio justamente por este percance. Recordarles a todos de las obras en calle Martín Alonso entre Colón y Vasco de Gama, así como las obras que están en la zona de Avenida Santa Margarita, que está causando bastante complicaciones en esta zona de Zapopan. En Avenida Arcos y Cosmos, un percance entre particulares hace unos minutos, ya fueron movidos los autos, pero continúan ahí a un lado en un carril de baja velocidad. En Gómez de Mendiola y Francisco Sarabia, otro percance entre particulares, igual que en Glorieta de Arcos de Milenio, entre un particular y un transporte público, y 2 unidades de transporte público acaban de chocar en la salida del paso desnivel de Plaza Patria y Américas, esto en dirección hacia Andares, para que lo tomen en consideración. Semáforos que no funcionan esta mañana, los de José María Vigilia Amado Nervo y Avenida Río Nilo y Avenida Revolución, que es un crucero importante. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Cruz del Sur y López de Legazpi, prolongación Mariano Otero de Guardia Nacional a Copérnico, Avenida Mariano Otero de Obsidiana a Lluvia y Avenida Circunvalación de Avenida Alcalde hasta Plan de San Luis. También presenta mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Fíjate, Marco, que ya ves que reabrió la Plaza de Toros México el domingo pasado, después de que se sobrehizo el amparo que habían pedido y lo desechó la ministra Yasmín Esquivel diciendo pues algo muy lógico: ustedes están basados en los derechos humanos, sí, perdón, pero el animalismo no es un humanismo, no puede haber derechos humanos aplicados a los animales, hay otro tipo de derechos y tendrían que hacerlo así. Pues ya lo hicieron. El juzgado quinto en materia administrativa
de Distrito, ordenó que se deben suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez, en tanto no se resuelva de forma definitiva la demanda de amparo promovida por la organización Todas y Todos por Amor a los Toros. Es decir, que entonces la corrida del domingo y la corrida del lunes, la corrida del lunes era del aniversario de la Plaza de Toros México, quedan suspendidas, ¿no? Ahora, de nueva cuenta, en esta historia de contradicciones que existen en el gobierno, de que prohibido prohibir, pero prohibimos lo que no nos gusta, pues otra vez a paro la Plaza de Toros México. Así es, Gonzalo, justamente creo que había tenido un lleno este fin de semana, ¿no? Después del sobreseimiento de este amparo y pues bueno, ver cómo ocurre este nuevo juicio de garantías. Yo vuelvo a decirlo, aquí más allá de si estás a favor o en contra de las corridas de toros, lo que hay que cuestionar es un gobierno que dice que permite libertades, pero por el otro lado prohíbe aquello que no le gusta a ciertos miembros del gobierno, que pueden ser vapeadores, videojuegos, toros, comida chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tendríamos que estar también cuestionando una y otra vez del accionar del gobierno de México. Así es, Gonzalo, también manifestaciones más de buscador o de feminicidios que justamente el gobierno federal, el gobierno de México también trata de silenciar muchas veces y eso las prohíbe, ¿no? Hasta manda a los granaderos que ya no existen, supuestamente. Les digo, hay unas enormes contradicciones que uno siempre tiene que señalar, ¿no? Y miren, me podría ir un poco más allá, pero son las 9:50. Oye, a propósito, pues yo creo que vamos a poner una repetición de Charlas Salazar. No sé qué ha pasado con Ricardo. Lo voy a buscar, van 2 semanas que no manda programa. Bueno, hay que checarlo para ver que esté bien. Igual al rato también le mando un mensaje. Muy bien, mientras llega ese momento, Marco, te mando un gran abrazo y gracias como cada mañana. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo de regreso para ti y para todos. Cuídense mucho. Si otra cosa no pasa, mañana por aquí nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Marco Vinicio. Ahí sigue el presidente hablando. Sale el tema porque la Fiscalía pide orden de aprehensión porque tiene supuestamente todas las pruebas y el juez niega, pero hay una parte en el... ¿De qué está hablando el presidente? Está hablando del caso Colosio. Caso Colosio, en donde se encuentra, nomás para que no se nos olvide, el nombre de Genaro García Luna de nueva cuenta. Porque yo estoy promoviendo que se les cancelen sus sueldos elevadísimos y sus prestaciones, y que él sostiene que ya eso ya pasó y que por lo mismo no da la orden de aprehensión, no otorga la orden de aprehensión. Entonces, sí está interesante lo que estamos viviendo. Sí, está muy interesante la manera que se tienen que poner cortinas de humo, porque además está equivocando el presidente. El juez no dijo que ya había pasado, lo que dijo es que el testigo había cambiado su versión 30 años después y que no era creíble que alguien se recordara de pronto lo que pasó hace 30 años con tal detalle. Un testigo que dice que vio como Jorge Antonio Sánchez Ortega estaba platicando con Mario Aburto la forma en la cual iban a asesinar a Luis Donaldo Colosio. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús salió de ahí, vino a su patria y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en sus casas carece de prestigio. Y no podía hacer ahí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se asombró su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Vámonos. Mañana a las 8:30 de la mañana. Bueno,
Les aviso si sí hay porque tengo algo que hacer, pero esperemos que sí. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Quédense aquí en la radio fuera de la radio, conocida como Real. Day by